Yo soy Ana García, tengo 68 años, trabajé desde el año 78 al 2010 en el Liceo Manuel Rosé de Las Piedras y tengo 4 hijos, trabajo como voluntaria en el Hogar La Huella y también en el barrio, en la Comisión Andrea Mendoza, y entonces hoy estoy apoyando la olla popular de ahí, que funciona en el Andrea Mendoza, está al lado del Club Artigas, que muchos conocen más el Club Artigas que la comisión. Acá estoy, me invitaron a contarles algo de la dictadura, son tanto las historias de persecución y de tiranteses que tuvimos que elegí algunas que me parecía que podían servir para contarles, pero estoy dispuesta a que cuando quieran encontrarnos y seguir con esto, somos muchas las compañeras que hemos vivido situaciones bravas. De alguna manera yo trabajé durante muchos años en el Liceo de Las Piedras, y esto que les voy a contar que me sucedió allí, ¿verdad? Una era, yo estaba embarazada de mi tercera hija, Verónica, hoy tiene 33 años, en el 85 fue, y ella nació el 29 de agosto, y yo trabajaba circunstancialmente también en un liceo privado, y nos obligaban de asignaciones a hacer ¿cómo se dice? Un estudio, o sea, encontrarte con el médico de asignaciones para ver el embarazo y para darnos la licencia. Y me dieron la fecha el 24 de agosto para ir. Bueno, en los liceos de todo el país, o sea que secundaria, tenía la obligación de que tú no podías faltar ni el día antes ni el día después de un feriado patrio, y que tenías que asistir en la fecha patria a los actos, obligatoriamente. Bueno, me hicieron el 24, era bastante complicado pedir las licencias porque había que faltar para ir al médico que era el médico de salud pública que te autorizaba la licencia. Entonces yo faltar 2 días por un día, dije, no faltaba nunca, no fui y presenté el papel de que había ido a asignaciones a rectificar esto del embarazo y la fecha de parto. Bien, el 25 de agosto fui al acto como correspondía, y a los días viene una escrita y me dice, mira, te doy la notificación de que te vamos a descontar un día. ¿Por qué? Digo yo, si yo no falté nunca. Sí, dice, no viniste el 24. Sí, digo yo, pero yo tenía un certificado. Sí, pero no sé, anda a hablar con la directora. Fui a hablar con la directora y la directora le digo, no sé qué pasó, que me quieren descontar. No, porque faltaste el día antes de feriado, y como era el día antes de feriado, te descontamos el día. Pero digo, pero no me pueden descontar el día, si yo en realidad el día del feriado vine al acto. Entonces, bueno, armé un escándalo bárbaro, cosa bastante rara en esa época, porque todos teníamos un miedo espantoso, porque tenías que tener calificación democrática y no sé cuántas cosas más para que pudieras seguir trabajando. Si era A, B o C, te calificaban en A o B o C, si era C, marchabas, no podías trabajar más. Y bueno, pero ahí lo logré. Y de alguna manera lo otro que es impactante de los actos es que nos hacían firmar que las mujeres no podíamos ir ni con morrales, ni con ponchos, ni con botas, ni con ropa que no tapara la cadera. O sea que era realmente una discriminación impresionante. Los hombres tenían lo suyo también, porque no podían tener los bigotes que le taparan la comisura de los labios, ni barba, ni el pelo que tocara el cuello. Y los alumnos, si el pelo les tocaba el cuello, les cortaban el pelo. Los adscritos, sin autorización ninguna de nadie. Ahí marchaban. Bueno, y así era, todas las situaciones eran así, y se vivía un gran miedo de hablar. Nadie se animaba a hablar de nada, porque todo era plausible de ser cuestionado o de ser sancionado. Entonces era aquello una cosa impresionante. De alguna manera costó mucho el poder hablar de las situaciones que habíamos vivido, primero porque era muy doloroso.
Imagínense que yo le estoy haciendo anécdotas que si nos ponemos a pensar parecen una pavada, ¿no? Porque en realidad tuvimos compañeras torturadas, violadas, no fue mi caso, pero lo viví muy cerca, con gente conocida, y entonces vivíamos el terror, ¿no? Porque sabíamos que nos estábamos jugando el pellejo, no era una pavada. Entonces digo, eso fue muy fuerte y fue muy difícil poder contar esto, ¿no? Yo en mi casa siempre lo hice, pero conozco muchas personas que ni siquiera sus hijos le habían contado lo que habían vivido durante ese periodo por lo doloroso y lo... Viste que a veces cuando uno tiene situaciones así, como la de violencia, cuesta contarlo porque de alguna manera lo que uno recibe es un enjuiciamiento. Por algo te pasó. Nadie piensa que esa persona está siendo vulnerada en sus derechos. La mayoría piensa, esta algo hizo, ¿no? O se lo buscó, o no sé qué, ¿no? Pero parte de las torturas eran eso, era brutal. Entonces digo, fue una época muy dura y que hasta el día de hoy uno piensa con angustia y con preocupación, y que uno ve que los jóvenes no se pueden ni imaginar que pasen esas cosas, pero uno lo vive con dolor porque a uno le pasaba lo mismo. Yo me acuerdo que yo le decía a mi madre, mirá mamá, que yo no sé si voy a volver a casa, porque yo no hice nada, pero como pienso distinto puedo no volver. Y mi madre no me creía, hasta el día que un día no volví, porque me llevaron en gana, y cuando volví a casa, digo, y vos no crees en las torturas, pero las torturas existen. Mi madre me estaba esperando con la cama hecha con una colcha blanca, imagínense. Ya creía que me llevaban los pedazos. Yo no había hecho nada. Pero también cantidad de gente fue presa sin haber hecho nada, porque se confundían el apellido, porque alguien los nombraba en la locura aquella de las torturas. O sea, había de todo. Tenemos que ser cuidadosos de que no volver a repetir, ¿no? Yo creo que eso es algo en lo que todos tenemos que pelearla, lucharla. Y yo siempre digo a todos los compañeros y compañeras, no es solo luchar por que aparezcan los desaparecidos, es luchar para que no volvamos a tener nuevos desaparecidos, que eso es muy importante y que está en crear una conciencia que se hace difícil crearla, porque todos queremos vivir con todas las comodidades y mejor no ver que hay situaciones de pobreza, de falta de derechos, de situaciones duras, ¿no? Entonces digo, yo invito a todos a eso, ¿no? A tratar de ser coherentes y a tratar de que no volvamos a vivir eso tan espantoso que vivimos, pero que depende de nosotros, que no le echemos la culpa que ganaron estos, los otros, que los demás. Somos todos responsables de estas situaciones. Mi nombre es Alejandra Laura Freire Mancini, tengo 45 años de edad, nací el 17 de septiembre de 1975, en plena dictadura, que fue desde el año 73 al año 85. Pero lo más interesante del tema es cómo vivió esa época mi madre y una compañera de ella, que también era docente, que trabajaban en el Liceo Manuel Rosé en ese momento. Ellos entraron más o menos por el año 73, más o menos. 72 creo que fue el año que ingresaron como docentes de historia. Pero ellos estaban muy vinculados a lo que fue todo ese movimiento gremial de tanto cuando se hicieron los paros, cuando se hicieron las huelgas, armar lo que iba a ser las proclamas, lo que se iba a hablar. Estas dos personas, tanto Elizabeth Rendo como Raquel Mancini, tuvieron ciertos lugares que yo les pregunté a papá dónde se reunían, porque obviamente que tenían que buscar la manera estratégica de que no se enteraran. Y uno de esos lugares fue más o menos por la calle Encina, por el barrio Encina. En la zona del barrio Encina o la calle Encina había un stud, que ahí estaban los boxers de los caballos. Entonces, la persona que era encargada de ese stud
les dejaba un boxer vacío para que ellas se pudieran juntar ahí. Eran ellas dos junto a quien organizaba un poco todo eso. Permiso porque tengo acá los nombres. En aquel entonces me nombró mi padre, Pablo Freire, también docente de historia, ex director del Liceo 18 de Mayo. Me contaba que uno que coordinaba esas reuniones era de apellido Rosadilla. Ahí lo que hacían en esas reuniones era hacer diferentes proclamas o diferentes escritos con respecto a lo que estaba sucediendo. Después, bueno, con el tiempo empezó a crearse lo que fue ADES, ¿no? Ya por el 84, que sería la creación de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria. Ya en el 83, en el 84, que fue una de las concentraciones más grandes que hubo acá en Las Piedras, que se hizo incluso en la avenida Artigas, cerca a media cuadra de la plaza, era el 1 de mayo de 1984, fue uno de los actos del Día del Trabajador más grande que tuvo Las Piedras, porque además no solo eso, sino que desde La Paz vino una gran concentración también de lo que era la parte docente, caminando, que creo que no esperaban tanta gente porque se asombraron incluso de ver tanto movimiento que venía desde allá, caminando para juntarse con los que estaban reunidos acá. Ese acto que hubo ese día, todo lo que se iba a decir, la proclama que se iba a hablar en vivo, lo escribió mamá con Isabel Rendo, en mi casa. Y en una de las charlas que les mandé en el audio, que me pareció realmente interesante, volviendo un poco más atrás, en el 72, 73, fue lo que me contó Elizabeth Rendo en el momento que ella estaba embarazada del hijo de Santiago, que ella estaba casada con Gonzalo Carambula, y ella tenía que llevar un papel escrito en papel strass, y ella estaba con la panza casi a término, y yo le decía, wow, qué adrenalina y qué peligro, ¿no? Porque tenías que tratar de pasar sin que te retuvieran nadie en ese momento, y sabiendo que estabas con una tremenda panza ya casi para dar a luz, y a escondidas tenés que llevar ese papel para que quizás avisarle algo a alguien. Me pareció interesante que hubiera alguien, por supuesto que me hubiese encantado que mamá estuviera. Mamá falleció hace 2 años, Elizabeth Rendon falleció hace unos años atrás también, pero me pareció interesante que yo viniera a hablar por parte de ellas, por cualquiera de las dos, porque en realidad fueron las que comenzaron toda esa lucha gremial. Yo me llamo María Eugenia Cabrera Aguilar, soy hija de Alfredo y de Dora. Alfredo fue militante, trabajador de la lana, militante sindical y miembro del Partido Comunista, y Dora fue su esposa. Tengo 68 años, soy expresa política. Antes de ser expresa política estuve unos años calidad de requerida, desde los 22 a los 25 fui una requerida. Estuve viviendo un tiempo en Buenos Aires, después volví, después fui detenida en el año 79 y estuve detenida hasta el año 84, el 22 de febrero de 1984 fui liberada. Soy madre de una hija que se llama Marina. He sido estudiante después que salí de la cárcel, entre muchas otras cosas, aparte de tener que trabajar. También intenté retomar mis estudios universitarios. Y bueno, y siempre he estado, desde siempre, desde que me conozco y de diferentes maneras, desde que salí he estado vinculada al tema de la memoria, al rescate de la memoria y los derechos y la defensa de los derechos humanos, el rescate de la memoria, sobre todo porque entiendo que cada una de nosotras, las que vivió esa experiencia, tiene una historia que contar, con elementos que son diversos.
y también porque me parece una cuestión de principios, tener presente la memoria de los desaparecidos, los que no están y que fueron compañeros nuestros, y poder hablar de eso. Hay diferentes formas de ver, de percibir, de vivir y de analizar las experiencias que han vivido las mujeres en el pasado reciente, las mujeres que estuvieron en condiciones de reclusión, que algunas me parece que han sido muy bien contadas por múltiples compañeras que han pasado por esa experiencia, y que hay otras que quizás no tanto, y que a mí me parece que tienen su valor en cuanto a nuestra condición de mujeres apresadas. Me pareció que también era bueno y era importante destacar cuáles fueron los elementos, de qué recursos se valieron las mujeres que estaban en esas condiciones, y para sobrevivir de una manera digna a esas condiciones extremas de represión en la que se encontraban, por ejemplo, en el penal de Punta de Rieles. A mí me tocó estar los primeros 6 meses de mi reclusión en la cárcel de Canelones, una cárcel departamental donde estaban presas políticas y presas comunes viviendo en conjunto, donde estábamos custodiadas y a cargo de policías femeninas. Cuando vivimos con las mujeres presas comunes, éramos 8 o 9 presas políticas. Me parece que también es bueno destacar lo que fue el relacionamiento con quienes nos vigilaban. Se trataba de mujeres que nos veían a nosotros como lo que éramos mujeres, que se manejaban con parámetros normales. Esa fue una cárcel, la que fue difícil, que fue como todas las cárceles. En determinado momento del año 79 se determina que todos los presos políticos que había en el país se concentraran en los 2 penales, en el penal de Libertad y en el penal de Punta de Rieles. Eso nos llevó a vivir otra realidad a la que nosotros no estábamos acostumbradas. Nosotros estábamos acostumbradas a relacionarnos, por ejemplo, con las policías de Canelones de una manera normal. Y nos tocó llegar al penal de Punta de Rieles, donde las condiciones de vida cambiaron y los relacionamientos cambiaron radicalmente. Las soldados estaban entrenadas para ser represoras dentro de la cárcel, y donde nuestras limitaciones eran mucho más grandes, nuestras limitaciones de tomar aire, nuestras limitaciones de ver el sol, porque las ventanas estaban tapiadas, nosotros no veíamos el sol, no podíamos ver para afuera, podíamos tener o no recreo. En principio se sacaba a trabajar a las mujeres, pero en condiciones infrahumanas, en condiciones que era justamente para 8 horas, carpiendo, sin tomar agua, al sol, sin derecho a ir al baño, en condiciones terribles, hasta que llegó un momento que las mujeres se resistieron a eso. No más. En esas condiciones de encierro, cada uno enseñó o aportó su granito de arena. Estuvieron las que nos enseñaron partes de la historia específica, a quienes enseñaron a leer, parte de las que nos enseñaron a hacer delicatessen con las manualidades, hasta que quienes hicieron magia con la comida bastante asquerosa que nos daban en el penal, hacer magia para hacer cosas para que nosotros pudiéramos comer, pero sobre todo, y lo que quiero destacar, es las manos milagrosas de esas mujeres
compañeras que tenían hijos chicos, que los podían ver o no, de acuerdo a la voluntad de los militares, que hacían milagros, magias para llevarles algo, una cosa rica a sus hijos cada vez que tenían visita. ¿Y cómo lo podían hacer? Es una cosa que a mí siempre me admiró mucho, que eran como magias que ellas hacían con un poco de galletita y un poco de cocoa para tener algo que llevarles a sus hijos, algo rico que llevarles a sus hijos cuando los iban a ver. Porque no tenían elementos, ni cocina, ni podíamos cocinarnos, no teníamos nada de todo eso, no teníamos nada. El hecho de que la represión interna en el penal de Punta de Rieles fuera una cosa corriente, hizo que para nosotros fuera natural ser un grupo unido. Nosotros debíamos afrontar las vicisitudes que se nos planteaban en grupo. Y eso implicaba, entre otras cosas, también el acompañamiento a compañeras que estaban mal. Implicaba hacer el acompañamiento a las compañeras que recién venían de la tortura y que estaban en condiciones espantosas en todo sentido. Implicaba hacer el acompañamiento a aquellas compañeras que se les morían familiares. Todo eso lo aprendimos, pero también nos dimos las herramientas como para tener aceitado todo aquello, para que todo, de cualquier manera, nosotros pudiéramos tener una vida. Teníamos grupos de estudio específicos, de temáticas específicas. Todo eso lo hacíamos en grupo y adquirimos esa sapiencia de poder ser y pensar y funcionar como un grupo y protegernos como un grupo y poder reírnos, hacer obras de teatro, que estaban, todo lo que digo estaba prohibido, ¿no? Nosotros lo hacíamos igual, pero tratar de aproximar eso a una vida más o menos parecida a la vida real, con una fuerte convicción política, pero sobre todo con una profunda amor por el prójimo, amor y respeto por la mujer que tenías adelante, que es con lo que en definitiva uno, cuando analiza las cosas después de tantos años, es con lo que se queda, ¿no? Con lo que se queda. Los vínculos que se trazaron allá en aquellas condiciones extremas, horribles, espantosas, de frío, de enfermedad, de mala comida, los vínculos, la manera de sobrevivir a todo eso pervive hasta el día de hoy.